el Instituto Mexicano de la Competitividad o para la competitividad, el IMCO, acaba de analizar la cantidad de empleos generados en el primer semestre del año, así como el cambio en los ingresos por trabajo a lo largo de los últimos 5 años. Esto con datos actualizados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Vamos a platicar sobre este análisis con Ana Gutiérrez. Ella es coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes, muy bien, espero que tú también, gracias por la invitación. También te saluda Rogelio Varela. ¿Qué Saludos, tal Ana. Rogelio? Buenas tardes. Ana, ¿qué han encontrado? ¿Qué encontró el IMCO en cuanto a los empleos generados al cierre del primer semestre del 2023? Pero sobre todo, este cambio en los ingresos por trabajo a lo largo del último lustro. Pues mira, en efecto son dos cosas importantes que hay que evaluar, ¿no? Por un lado, la generación de empleos nuevos, que vimos que a lo largo del último año se han agregado más de 1 millón de personas a la población ocupada, es un incremento de 0.4% anual, buena noticia por supuesto, impulsada más que nada por el empleo en el comercio, en las manufacturas y en los servicios profesionales, ¿no? Lo interesante aquí y a lo que hay que pues darle seguimiento y ponerle el ojo ahí sobre el tema es que en el primer semestre de 2023 la generación no ha sido demasiado elevada, ¿no? De este millón de empleos que se generó entre el segundo trimestre del 2022 y el segundo de 2023 fue principalmente en la segunda mitad de 2022, ¿no? Ahorita en los primeros 6 meses del año solo hemos agregado 172,637 empleos, lo cual nos habla de que podríamos pues ver un impulso mayor y podríamos estar acelerando esa creación de empleos en la economía para facilitar pues que más personas estén ocupadas, ¿no? Entonces, ese es un elemento, ver la generación de empleos que continuamos en esta senda de recuperación, pero también algo importante que pues quisimos evaluar y que hay que estar evaluando y darle seguimiento es el tema de los ingresos, ¿no? Que han crecido y en particular han crecido en un mayor ritmo que la inflación a lo largo de los últimos periodos, lo cual es relevante también cuando recordamos las cifras que acabamos de ver hace unas semanas de ingresos y gastos de los hogares y de pobreza, ¿no? Donde los ingresos fueron los que impulsaron esta reducción en la pobreza en el país y pues vemos que esta tendencia continúa con un incremento real en los ingresos de las personas en este segundo trimestre del año. Ana, y no sé si nos puedes comentar cómo está la relación entre pues los empleos que se crearon en el primer semestre en el sector formal y versus los que está ocurriendo en la informalidad. Pues sí, realmente ahorita lo que vimos es que en el último año el impulso fue de año a año, de segundo trimestre de 2022 a segundo trimestre de 2023, principalmente de impuestos formales, ¿no? Del millón de empleos generados a lo largo de estos últimos 12 meses, 817,000 fueron formales, mientras que, pues sí, el empleo en el sector informal, el empleo informal aumentó también, pero en menor medida, ¿no? En 284,000 puestos, ¿no? Sin embargo, como lo vimos también en tema del avance en estos 6 meses, ahí no se ve tan fuerte el impulso del empleo formal, entonces, pues en estos 6 meses de 2023 no hemos tenido el mejor desempeño, hay que pues recuperar la senda que traíamos a finales de 2022. ¿La calidad de esos empleos cuál es, Ana? La calidad de los empleos informales pues realmente es un tema persistente en el país, ¿no? Porque recordemos que va mucho más allá del tipo de empresa en el que trabaja, sino también los derechos que se cumplen, los derechos laborales que se cumplen y la calidad de trabajo y de vida de las personas en el presente y en el futuro, ¿no? Para los trabajadores informales, por un lado, no hay garantía de que tengas acceso a seguridad social, no hay garantía de que tengas acceso a servicios del cuidado de la salud, porque pues no están cumpliendo la ley y no hay ningún organismo que regule y que garantice que se cumplan estos derechos, ¿no? Pero va mucho más allá de la seguridad social y del cuidado a la salud. También nos habla de que no tienen acceso a prestaciones como días de vacaciones pagadas, como aguinaldos, como capacitaciones, todo este conjunto de derechos, como además el acceso a las afores, al ahorro para el retiro, afectan en este momento la calidad del trabajo y afectan en el futuro las posibilidades económicas que van a tener, por ejemplo, por el tema
de el ahorro para el retiro o incluso para la salud, que si no se cuida en el presente puede traer más gastos en el futuro, ¿no? Y todo esto se suma a que, por supuesto, por estar en empresas informales o por estar en esquemas de contratación informal, los ingresos suelen ser mucho más bajos que los que vemos en el sector formal, ¿no? Entonces, es un tema que afecta a la calidad de vida de las personas, incrementa la posibilidad de estar en pobreza y además pues reduce la productividad y el potencial económico del país en completo, ¿no? Entonces es un tema que tenemos que atender y que lamentablemente no hemos podido solucionar a lo largo de las últimas décadas. Claro. Esto también, a partir de lo que comentaba Darío de la calidad del empleo, ¿en qué medida ha incidido en la cuestión de la pobreza laboral, Ana? Claro, la informalidad y la pobreza laboral están pues íntimamente ligadas, ¿no? Simplemente hay que ver los estados donde el problema es mayor. Vemos la informalidad más alta en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas. En Oaxaca, por ejemplo, la informalidad afecta a más de 80% de todos los trabajadores y, por supuesto, como la mayoría de nosotros sabemos, lamentablemente esos tres estados también suelen estar en los últimos tres lugares en términos de pobreza laboral y también pobreza multidimensional, ¿no? Entonces la informalidad se ve ahí que al tener menos productividad, al tener menores ingresos, al quitarles la posibilidad de tener acceso a estas cosas como seguridad social y cuidado de la salud, pues impulsa y hace que la pobreza sea más prevalente en la población del estado. Y también se ve del otro lado del extremo, ¿no? En la informalidad más baja en términos laborales está en Nuevo León, en Chihuahua, Coahuila, que de nuevo son los estados donde menos pobreza, tanto laboral como multidimensional, vemos, ¿no? Entonces realmente es un tema de que la informalidad, al afectar de una mala manera el eje laboral de la vida de las personas, pues reduce el ingreso, reduce la calidad total de vida de esos trabajadores y de sus familias, y al final del día pues repercute sobre la pobreza en las regiones. Oye, Ana, este gobierno pues eliminó la práctica del outsourcing que de alguna manera mermaba también los ingresos de los trabajadores. ¿Esto cómo lo están observando desde el IMCO? La recuperación del valor del salario de los trabajadores una vez que pues el mal outsourcing quedó de alguna manera pues más acotado. Sin duda es algo que impulsa estos incrementos en los ingresos y permite que de alguna manera pueda sobrellevarse, aunque no totalmente y no para toda la población, el impacto de la inflación, por ejemplo, sobre los bolsillos, ¿no? Este tema permite que más personas estén en un esquema regularizado, impulsó cierta generación de empleo formal y ciertas, incremento en los trabajadores asegurados ante el IMSS, por ejemplo, y es un elemento positivo de algunos que ha habido en términos de avance de derechos y prestaciones laborales a lo largo de los últimos años. No vemos también que hay cierto impacto, aunque por supuesto no es lo único que explica ni es lo único que nos dice por qué incrementan los salarios, pero el incremento anual en los salarios mínimos, que afecta también a una parte pequeña de la población ocupada. Entonces, todas estas medidas, al igual que pues las iniciativas y el incremento de, por ejemplo, los días de vacaciones pagados, ayudan a que los ingresos vayan incrementando, aunque también hay que pues aclarar y estar muy conscientes de que no se puede dar incremento en los ingresos, incremento en el empleo, sin la participación de la inversión privada y el crecimiento de las empresas, ¿no? Entonces sí vemos que pues el motor económico está ayudando a que los ingresos de las personas incrementen. Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto platicar con ustedes. Que pases buena tarde.